Hola amigos, hoy tenemos esta HP Smartand 533 que les vamos a mostrar el proceso de desmonte, desarmado para mantenimiento o reparación. Esa es una impresora multifuncional. eh, Como vemos aquí vamos a usar el destornillador T9 tipo Torx T9 y vamos a primero a soltar los dos tornillos que están en la parte frontal de la impresora. Este procedimiento es válido también para la impresora HP 515, HP Smartand 533, 530, 580. Para los que tengan estas impresoras y deseen hacer el proceso de mantenimiento o desarmado de la impresora, ya aquí lo estamos subiendo en nuestro canal de reparación de impresoras. Como les decía, es una impresora multifuncional con sistema de recarga continua de fábrica, Wi-Fi, tiene un panel táctil que nos permite ver las funciones de la impresora. Ahora, vamos a retirar los dos tornillos que están en la parte posterior. Levantamos aquí la bandeja y levantamos el protector de hojas y vamos a retirar los dos tornillos que están en la parte de atrás. Recuerden, 4 tornillos, 2 en la parte de adelante y 2 en la parte de atrás para poder levantar toda la parte superior del escáner de nuestra impresora. Seguido a esto, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar la parte delantera de la impresora donde está, por ejemplo, el protector de las tintas. Esta bandejita de aquí la bajamos y luego nos vamos a ayudar y con una mano vamos a meterla por debajo. Vamos a irla levantando poco a poco. La vamos a levantar más o menos unos 20 centímetros y luego vamos a retirar esos buses de datos que estamos viendo aquí. Estos buses de datos, que para el caso de esta impresora son 3, vienen de la parte superior del escáner y lo debemos de hacer con mucho cuidado. Mírenlos acá. Estos 3 buses de datos, por eso no podemos levantar el escáner totalmente en un solo tiro porque podemos desprenderlos o dañar algo en la tarjeta principal. Por eso lo levantamos suavemente y los vamos desprendiendo uno a uno y ya nos va a dar acceso a lo que es la parte interna de la impresora. Aquí ya podemos ver lo que es su tarjeta principal, el carro portacabezal, que está cubierto por esa pequeña tapa azul, donde llegan todas las conexiones de las mangueras, este que vemos aquí. Ya podemos ver lo que es la ruta de impresión, el carro, los buses de datos, toda la zona de impresión en la parte interna de la impresora. Mantenimiento de impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte si este contenido te es de utilidad. Seguido de esto vamos a proceder con el desmonte de lo que es la tarjeta principal de la impresora. Lo primero que yo hago siempre, después de haberla desenergizado, claro, recuerden que ese es el primer paso que debemos de hacer, desenergizarla, desconectarla de la energía y luego vamos a proceder a desconectar todas las conexiones que vienen sobre la tarjeta lógica. Después de eso, procedemos a retirar los tornillos. Yo empecé por el lado donde está la tarjeta controladora del sensor del encoder circular, sensor de tapa abierta también. Luego voy a retirar los 3 tornillos que sujetan la tarjeta principal o board de la impresora. Mantenimiento de impresora, recuerda si tienes dudas, preguntas, déjalas aquí en la casilla de nuestros comentarios que nosotros respondemos todas sus dudas, todas sus preguntas. Recuerda también que si tienes alguna duda, quieres que te hagamos un video personalizado o incluso que te orientemos con tu reparación, puedes adquirir una de nuestras membresías de nuestro canal que ya están activas y con eso vas a recibir acceso a asesoría personalizada para la solución de tus fallas. Aquí como ven ya retiramos entonces la tarjeta, todos los tornillos y vamos a continuar retirando todas las conexiones. Todos con absoluto cuidado de no irlos a dañar. Los vamos a coger así como este, miren este. Suavemente lo tiramos hacia arriba. Este por ejemplo es muy importante porque este es el encoder, este es el bus de datos que trae la información de los depósitos de tinta. Ese es el que nos va a marcar que están llenos o que están vacíos o que no están funcionando. Aquí procediendo con la tarjeta lógica podemos ver lo que es la Wi-Fi de la impresora, este que les decía que es el sensor del encoder circular,
y todos los diferentes accesorios que trae la tarjeta principal. Ahora vamos a proceder con el desmonte del riel principal y aquí vamos a ver, por ejemplo, que él tiene un tornillo en la parte superior. Miren, es el de la parte superior, no los dos que están juntos como en ese círculo, porque estaríamos soltando el motor. Y lo que necesitamos soltar es el riel principal, que se viene junto con el motor, con el carro portacabezal y toda la sección de las mangueras. Vamos a retirar dos tornillos que están al lado izquierdo y luego aquí al lado derecho de la impresora este tornillo. Cuidado a no ir a soltar el que tiene el resorte, porque si soltamos el que tiene el resorte, se nos va a soltar lo que es la polea principal del carro. Entonces vamos a soltar ese ahí y luego ya sí podemos subir lo que es todo el riel de la impresora. Aquí ya yo tengo todo el riel, que aquí está el encoder largo, podemos ver el carro portacabezal, la tarjeta controladora del carro portacabezal. Lo vamos a poner a un ladito como para que miremos el resto de la impresora y vemos lo que es la ruta de impresión. Este que es el depósito de tinta residual y este que vemos aquí que son los engranes que hacen que se mueva la bandeja para arrastrar el papel hacia la zona de impresión. Aquí entonces, como ven, este es el desarme o desmonte de la impresora. Aquí ya podemos observar lo que es el motor principal, el encoder circular, este que les muestro aquí. Muy importante que ese encoder esté limpio, que no esté lleno de tinta residual. Y más porque él está en una zona muy baja de la impresora y se puede dañar o contaminar muy fácilmente. Aquí ya entonces, como les decía, ya podemos proceder a limpiar toda esta zona, a lubricar lo que son los rieles, los engranajes, ya para hacerle el mantenimiento a la máquina. Después de esto ya vamos a proceder ahora con el proceso de armado de la impresora. Como les dije, es muy intuitivo la parte del desarmado de la impresora. Ahora para armarla, yo lo que me fijo es que todos estos cables que retiré primero de la tarjeta queden en la parte superior y que no queden pisados por el riel del carro portacabezal. Entonces yo los paso hacia un lado. Luego van a ver que él tiene como un pestillito metálico en esta zona donde embona preciso ahí y hace que el riel quede totalmente derecho. Deben de fijarse porque él ahí mismo les va a dar la abertura para el tornillo. Entonces si no logran ver el espacio del tornillo quiere decir que no está bien puesto, que les va a quedar como levantado hacia un lado y eso va a hacer que cuando yo encienda la impresora se atasque inmediatamente. Lo que procedo entonces es a montar el riel portacabezal, a ponerle sus diferentes tornillos para continuar con el proceso de armado de la impresora. Recuerden que este es una HP Smartand 533. Pero ese proceso es válido para todas las HP Smartand de la serie 533, 530, 515, 520, 630, 615 de estas similares a estas referencias que vienen en gris o que vienen en blanco como en esta ocasión. Entonces ya vamos a poner entonces los tres tornillos. Ya este es el último tornillo del riel del carro portacabezal. Yo siempre aquí verifico que haya un libre movimiento, así como acá, que se pueda desplazar el carro portacabezal para garantizar que todo quede en su sitio. Luego ponemos la tarjeta controladora o la tarjeta principal y nos fijamos de poner todas las conexiones. Yo siempre arranco poniendo por estas conexiones de acá que son como las más estrechas, las más difíciles de poner porque pues quedan muy cortas. Entonces ahí es de irlas a poner con cuidado. Miren que los acetatos van siempre mirando hacia afuera. Tiene un acetato azul que protege el bus de datos y siempre mirando hacia afuera. Miren, por ejemplo, este de acá, que les decía que es el que marca el sensor de tanques externos o recipientes de tinta. Lo ponemos con mucho cuidado y aquí están tres conexiones de energía que no hay forma de perderse porque si ustedes se fijan son tres conexiones diferentes. Cada una tiene un tamaño y una forma diferente. Entonces no hay forma de decir, no es que la conecté donde no iba. No. Esa es una de las ventajas que tiene en las impresoras Hewlett Packard o HP, que sus conexiones se diferencian muy fácil. Aquí estamos poniendo, por ejemplo, el bus de datos del carro portacabezal. Este es de mucho cuidado a la hora de ponerlo porque si de pronto se doblan los pines a la hora de ponerlo, nos va a marcar error de carro o error de cabezal y no va a salir de ahí hasta que nos reparemos esa parte del bus de datos. Entonces debemos de ponerlo con mucho cuidado.
Aquí estamos poniendo la tarjeta controladora del encoder circular. Esta que les decía que es la que lleva la información de dónde está la hoja o a qué velocidad se está moviendo al momento de la impresión. Entonces por eso es muy importante esa pequeña tarjetica que vimos ahí. También debe estar limpia, debe estar seca y sobre todo el sensor tipo H debe estar en excelentes condiciones para que pueda hacer una excelente lectura de la serigrafía que viene impresa en el encoder circular. Ya aquí en este canal tenemos otros videos en los que les mostramos cómo retirar ese encoder circular, cómo hacerle mantenimiento a esa zona. Por si lo quieren ver, lo pueden buscar aquí en la lista de reproducción de este mismo canal. Mantenimiento de impresora, recuerda suscríbete, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si este contenido te es de utilidad o crees que le puede servir a otra persona. Les recuerdo también que ya tenemos activas lo que son las membresías de nuestro canal, donde si tú adquieres una de ellas tienes acceso a varios beneficios, entre ellos chat personalizados, respuestas casi que automáticas, solución de problemas, solución de dudas y si estás en Colombia descuento en materiales y suministros. Ahora vamos a poner lo que son los buses de datos del escáner. Recuerden que son estos dos que van en la parte de atrás, esos dos, uno delgado y uno ancho, y luego este que va en la parte frontal. Mucho cuidado al ponerlos, como les decía, para que no se le vayan a doblar los pines. Y aquí estamos casi terminando con el armado de la impresora HP SmartTAN 533. Miren que ya la bajamos con cuidado y ya puede cerrar con normalidad. No falta sino poner los tornillos de la parte delantera y los tornillos de la parte trasera para ya casi terminar con el armado. Recuerda, dale manito arriba, comparte este contenido. Seguimos con el armado. No vayan a olvidar poner esos dos tornillos porque si no los ponen luego van a levantar la impresora y es posible que se les caiga el escáner porque no pusieron esos dos tornillos. Perdón, esos cuatro tornillos, los dos de la parte frontal y los dos de la parte trasera de la impresora. Esperamos que este contenido te haya sido de utilidad. Recuerda visitar nuestros otros videos donde aparecen otras reparaciones de estas impresoras. Nos vemos en una próxima oportunidad.